Ok, pues mire, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Amén. Okay. Porque hemos estado en contacto con la comunidad, muchos pastores de la comunidad, no nomás en esta ciudad, en todo el condado. Okay. Estamos tratando de meternos con los líderes espirituales de la comunidad para traer resultado positivo a nuestra gente. Okay. Es que miramos la destrucción, el desorden en el pueblo de los tal llamados latinos y realmente nadie está haciendo nada. Parece como que estamos volteando un ojo ciego. Y por eso es que estamos llegando a las iglesias, hablando con los líderes, a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar la situación de nuestra gente. Los está llamado afroamericanos, está llamado latinos e indios nativos, ¿verdad? Sí, sí. Eso es la razón por la cual estamos aquí. Okay. Pero queremos encontrar resultados bíblicos, Okay. porque realmente la medicina que necesitamos se va a encontrar en la Biblia. Las respuestas están en la Biblia. Claro. Y miramos que hay cientos y cientos y cientos de iglesias, pero nuestro pueblo sigue igual. Eso es algo que realmente nos tenemos que poner a considerar. Y decir, si hay muchas iglesias, ¿por qué nuestro pueblo sigue en la situación que está? Un poco de nosotros. Nosotros nos llamamos Israel Unido en Cristo. Nuestro obispo se llama Natanael Israel. Nuestra iglesia fue fundada en el 2003, como le dije anteriormente, por nuestro obispo Natanael Israel. Lo que nosotros enseñamos con la Biblia, enseñamos arrepentimiento, Sí. la fe en Jesucristo y la identidad de los tal llamados afroamericanos, tal llamados latinos, tal llamados indios nativos. O sea, ¿quién somos nosotros en la Biblia? Porque es muy importante saber de qué nación venimos nosotros. Por ejemplo, si leemos de Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo viene de la tribu de Judá, de la nación de Israel. Ese es el fundamento de nosotros. Arrepentimiento, las leyes, la identidad de los latinos y qué es lo que tenemos que hacer para tener la vida eterna. Okay. Pero venimos con ustedes para ver cómo podemos trabajar en conjunto para hacer algo por la comunidad. Eso es la razón por la cual estamos aquí. Okay. Si me quiere dar un poco de lo que ustedes hacen, cuáles otras cosas que hacemos nosotros. Tenemos ministerios en las cárceles, en las prisiones. Okay. Hacemos ministerios en los centros de rehabilitación. Vamos mucho a Tijuana, andamos de rehabilitación de drogas, de mujeres de prostitución, hombres y mujeres. Ese es algo que nosotros también hacemos para tratar de mejorar la comunidad. Esas son las cosas, las áreas en cuales nos enfocamos nosotros. Ganarse a los perdidos, ¿no? Exactamente. Sí. Y a través de enseñarles el verdadero arrepentimiento. Sí, sí. ¿Cómo es que realmente uno puede ser salvo? Porque la gente usa la salvación muy ligeramente. Dicen, yo soy salvo, pero todavía siguen en el pecado. No ha habido cambio en sus vidas. No se han convertido. ¿Cómo? No se han convertido. No se han convertido, exactamente. Y eso es lo que nosotros enseñamos. ¿Qué es lo que nos convierte? Give me that, what converts us. Si puedo comenzar a abrir con esta escritura, Sí. pastor. Porque dijo algo, ¿qué es lo que nos convierte? Usted dijo que no se han convertido, ¿verdad? La Biblia nos va a enseñar qué es lo que nos convierte. Este es el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que nos va a convertir, pastor? La ley de Dios. La ley de Dios. Y ese es el fundamento de nosotros. Los mandamientos, la fe en Jesucristo. Y si me puede contar un poco de ustedes, de lo que hacen, de su fe, de su fundación. El primero del hermano Gabriel, ministro de la iglesia, hermano diácono aquí, Ujier, hermano Gabriel, el hermano Reyes, amén. Amén. Y nosotros pertenecemos a una, pues por llamarlo por el nombre, ¿no? Organización de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, con sede en México, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Ahí está la sede. Pero nosotros, de hecho, aquí en Estados Unidos somos como misioneros. Okay. O sea, hacemos el trabajo en sí de misioneros, porque somos una iglesia, pues, queriéndonos hispana, con un ministerio hispano, español, para alcanzar a los latinos, pues a nuestra raza, ¿verdad? Porque pues vemos que los americanos, los de habla inglesa, pues ellos tienen ya sus iglesias establecidas y nosotros en sí nuestro ministerio es
que hay, por decirlo así, 95% en español. El 5%, una que otra palabra que nos sale ahí, hablamos en inglés o le predicamos a la gente, porque también tenemos jóvenes que son nacidos aquí y ellos entienden más el inglés que el español, ¿no? Aún Claro. mis hijos, todos son nacidos aquí. Ya son Pero pochos. son chicanos, ¿no? Chicanos. Entonces, nosotros pertenecemos a este movimiento que nos mandaron pues nos establecieron a trabajar aquí. De hecho, nosotros, el hermano Sergio, que es ministro también, hermano Sergio Ibarra, nuestro ministerio se dio en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, y de ahí nos mandaron a trabajar aquí. Entonces estamos haciendo esa área misionera aquí, implantando pues iglesias de habla hispana. Aquí en San Diego habemos como 7 en el sur de San Diego y hay 5 en el norte de San Diego. Pero el distrito que compete se llama Distrito Los Ángeles y compete desde San Isidro hasta parte del área de Nevada y parte del área al final de California, y ya en Oregon ya es otro distrito. Pero nos dividimos, son 5 distritos, y este es el distrito, creo que el más grande, el de Los Ángeles le llamamos. Y predicamos a Jesucristo como el Señor y Salvador, el bautismo y arrepentimiento en su nombre. Amén. Lo que los atamos fundados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y predicamos a Jesús como el único Señor y Salvador. Tenemos un grupo de evangelización. Cada iglesia casi en su mayoría tiene un ministerio de evangelismo, y salimos a predicar los Swap Meets, a dar folletos en las calles. Estamos activos, hemos bautizado ya a mucha gente, se ha convertido mucha gente. Entonces el bautizo de ustedes es basado en el agua. En el agua, por inmersión. Como Por dice la inmersión. Biblia, sí. Por inmersión. Y como dice en Colosenses y en Hechos 2:38, arrepentidos pues y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Creemos en la glososalia, en el don de lenguas. Creemos en la llenura del Espíritu Santo, que por la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Entonces, somos pentecostales. Ok, entonces para entender, si uno no habla lenguas, ¿no tiene la salvación o cómo es eso? No es necesario. El don de lenguas es la evidencia de recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué tal si alguien no habla en lenguas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiere decir que no tiene el don del Espíritu De hecho, Santo? ahorita acaba de predicar el ministro de eso. ¿O sobre eso? Acerca Me la perdí. Del Espíritu Santo. Sí. Me la perdí. Pero el hermano le puede explicar. Explíqueme, entonces si alguien no habla en lenguas, ¿qué es lo que sucede con alguien? Pues sencillamente nosotros creemos, conforme a las Escrituras, que recibiremos el Espíritu Santo, y nosotros creemos que la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación verídica del Espíritu Santo en la persona es cuando habla en lenguas. ¿Y en lenguas es un lenguaje o es...? Porque yo he escuchado, yo he ido a muchas iglesias y es algo como que no se entiende. O sea, ¿qué es hablar en lenguas? ¿Es realmente otro lenguaje? Prácticamente es otro idioma. Prácticamente es otro idioma que usted no aprendió en la escuela, que usted no lo sabe en las instituciones, pero es definitivamente otro idioma de otras naciones. De otras naciones, como está escrito ahí en el capítulo 2 de los Hechos, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que hablaron en otras lenguas, y las personas que estaban ahí en Jerusalén en ese día, dice que... Entendieron. Ajá, entendieron, porque dicen que no son estos galileos. Hasta los dieron por borrachos. Ajá, exactamente. ¿Qué no son estos galileos que los que están aquí? Entonces dice, ¿cómo es que nosotros los oímos hablar en otras lenguas? Y unos se burlaban y les decían, están borrachos, déjenlos. Y Pedro les dijo, no, señores, este es la manifestación que el profeta Joel dijo allá en el capítulo 2 de Joel. Y dice que en aquellos días derramaré el Espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes soñarán visiones. Y es lo que le explicó el apóstol Pedro. Entonces,
Todos ellos creyeron porque se les estaba predicando en el idioma de ellos que los apóstoles no conocían porque estaban hablando, y ellos creyeron porque se les predicó el evangelio y se convirtieron ese día 3,000 de esas personas. Ahora una pregunta. Cuando ustedes, obviamente es algo que sucede aquí, ¿verdad? Hablan en lenguas. Ujú. Que alguien puede decir, como por ejemplo, yo no hablo chino. Ujú. Alguien ha hablado en lenguas en otro idioma que alguien ha dicho, él está hablando árabe, él está hablando, no sé, un lenguaje africano, Sí. alemán, francés, Ujú. hebreo. ¿Eso ha sucedido aquí con Sí, ustedes? la otra vez alguien habló en coreano, parece que fue coreano. Parece que fue. Él dijo que estaban hablando en coreano. ¿Quién dijo? El intérprete de lenguas. Oh, hay un intérprete. Hay un Oh, intérprete de ok. lengua. Hay gentes que tienen el don de interpretar lenguas. Hay gente que tienen, porque muchas de las veces la persona que habla lenguas no necesariamente puede interpretarlas. Sin embargo, se puede dar el caso, porque la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo que el que hable en lenguas dice que también pida interpretarlas, pida al Señor. Pero si no, dice que otro interprete, alguien porque hay personas que pueden interpretar lenguas, y aquí se dan esos casos de interpretación de lenguas. Hay hermanos que interpretan lenguas también. ¿Ha habido casos donde alguien no ha podido interpretar cuando se derrama el Espíritu Sí, Santo? ahí hay casos que no se interpretan, pero no se le prohíbe hablar en lenguas, se les deja porque... ajá. Ok, quiero hablar un poco más de las lenguas, porque eso me interesa a mí mucho. Dame 1 Corintios capítulo 13, versículo 7 me parece. Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 13, ¿verdad? Vete al punto 8. 8, ok. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. El amor son los mandamientos. 1 de Juan 5 y 3, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese es el amor. Sigue leyendo. Pero las profecías se acabarán. Las profecías se acabarán. Acabarán quiere decir que se van a cumplir. Sigue leyendo. Y cesarán las lenguas. ¿Y qué? Y cesarán las lenguas. Se acabará. Se acabarán las lenguas. El hablar en lenguas dice que se iba a acabar. Por eso Pablo, si leemos todo el capítulo 14, dice, ¿de qué me sirve hablar muchas palabras si nadie me entiende? Yo prefiero hablar 2, 3 palabras en mi idioma, pero que me entiendan. De acuerdo a las profecías, el hablar en lenguas iba a cesar. Realmente, cuando se derrama el Espíritu Santo, el hablar en lenguas es hablar en lenguas. Las lenguas todavía no cesan, Entonces, ¿por qué dice aquí que iban a cesar? porque no dice cuándo. No dice cuándo van a cesar. Van a cesar La- Ajá. cuando sea llevada a la iglesia y el Espíritu Santo sea quitado. ¿Qué versículo es ese? Está... Porque estamos aquí para aprender. No crean que lo sabemos todo. Queremos aprender. Y también queremos, como le dije, le estaba hablando antes de que ustedes llegaran, el propósito de cuál estamos aquí, queremos traer solución a la comunidad latina, a la comunidad afroamericana, a los indígenas. Porque como le dije anteriormente al pastor, hay miles de iglesias, pero nuestra gente todavía sigue sin identidad. Todavía no tiene soluciones, no tiene esmero de mejorar. No sabemos para qué. Estamos buscando a Dios en edificios, cuando la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El propósito de Israel unido en Cristo es traer identidad a los latinos, afroamericanos, indios nativos, enseñarles el verdadero arrepentimiento para tener la vida eterna y la fe en el nombre más importante que es Jesucristo. Eso es lo que nosotros enseñamos. Y pues, como le dije anteriormente, no estamos diciendo que sabemos todo, pero me gusta hablar con los líderes espirituales de las comunidades para ir armando un grupo para traer mejoramiento al pueblo de Dios, ¿verdad? Esa es la razón por la cual estamos aquí. Pero si me quisiera escuchar el versículo si lo No lo tengo en encontró. la mano, pero mire, Entonces, el cesar no es para ahora, es para cuando... ¿Qué dijo usted? dice la Biblia que Ajá. cuando la iglesia sea llevada, pues, que estamos Ajá. esperando el arrepentimiento, ¿no? Ajá. La parusia. Lo que dice el rapto, pero el rapto no se encuentra en la El Biblia. arrebatamiento, ajá. Exactamente. Entonces ahí dice que el Espíritu Santo dice al momento, pues están
creo que en Tesalonicenses, donde dice que al Segunda momento Tesalonicenses. detiene al eunuco, pues al advenimiento por hablando del anticristo, ¿no? Dice, pero cuando este se ha quitado, o sea, hablando del Espíritu Santo, cuando se ha quitado, entonces se manifestará aquel eunuco. Y hablando que cuando el Espíritu Santo se ha quitado, ¿cuándo va a ser? Cuando la iglesia sea levantada. Cuando seamos levantados, entonces se va a manifestar el anticristo, pues es otra historia. Pero ahí, en ese momento, por eso es que no dice, cuando dice que cesen las lenguas, no habla, porque Pablo todavía, él sigue predicando. Cuando bajó de Éfeso y dice, miró a ciertos hermanos, dice que les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando creían, y dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó en qué pues fueron bautizados. Y ellos dijeron el bautismo de Juan. Y dijo, Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que venía después de él, esto es en Jesús el Cristo, ¿verdad? Y después dice, al momento los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, y habiendo Pablo impuesto las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas. O sea que y estamos hablando de Pablo más de 40 años después de Jesús. Acuérdense que a Pablo se le apareció Jesús después de 40 años. Claro. Entonces los apóstoles siempre estuvieron, en el capítulo 4 de Hechos, hablaron nuevas lenguas en el capítulo 2, en el capítulo 4 vuelven a hablar, toda la casa se llenó del Espíritu Santo y hablaron otra vez en lenguas. O sea, entonces no es que cuando el último apóstol murió, ya se acabaron el don de lenguas. Eso fue engendrado a la iglesia, a nosotros que predicamos ahora el Evangelio, que nos dejaron los Jesucristo, que le delegó a los apóstoles, y ahora nosotros pues tenemos el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ya me entendí. ¿Y qué me dice usted de las iglesias que están hablando lenguas, pero es un desorden? Realmente no están hablando lenguas. Nosotros estamos en contra totalmente de Porque perdón, pastor, pero yo he escuchado que literalmente están hablando lenguas y dicen, saca la rata de la pata, chatarrata. ¿Eso qué me pueden decir de eso? No, aquí no se usa eso. De hecho, ahorita, si hubiera llegado, se aclaró algo respecto a que si alguien está hablando en lenguas, hermano, pida que alguien lo interprete, y si no, pues órele a Dios, porque también se pueden dar lenguas angelicales, que fue lo que le faltó agregar al hermano Sergio. Hay lenguas también que son angelicales, y solamente es entre usted, es una comunión entre usted y Dios, el Espíritu Santo. A ver, hermano. ¿Puedo opinar algo? Sí, claro. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Gabriel, como dijo el pastor, soy ministro de aquí en la iglesia. Mucho gusto. Solo Gabriel. añadir algo a lo que yo veo. La conversación va hacia las lenguas. Nosotros creemos que Jesucristo es el único Dios. Creemos que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es uno solo. Eso es nuestra prédica, un solo Dios. Entonces, si como dice la Biblia, Jesús es el Espíritu, y Él mismo dijo, Él mismo habló cuando dijo a sus apóstoles, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros, ¿verdad? Entonces, refiriéndose en espíritu, nosotros creemos que Jesús es el Espíritu, como dice la palabra. ¿Amén? Entonces, cuando nos referimos a las lenguas, Él les dijo a los apóstoles, no se vayan hasta que sean revestidos del poder de lo alto, en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos, ¿verdad? Pero lo primero que le dijo es, no se vayan todavía, esperen la promesa. Entonces creemos que el Espíritu Santo es la promesa. ¿Y cómo se cumplió? Se cumple en Hechos capítulo 2, lo que mencionaba el hermano Sergio, donde es derramado el Espíritu Santo, dice que les aparecieron lenguas como de fuego, y cada uno hablaba una lengua diferente según el Espíritu les daba que hablase. Entonces ellos no decidían qué lengua hablar, sino según el Espíritu Santo les daba, y ellos entendieron que esto era el poder, porque adelante vemos Pedro lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y comenzó a hablar, y comenzó a predicarles, y ese día fueron arrepentidos 3,000 personas, según lo que vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Ahora, te entendí, Gabriel, pero lo que nosotros estamos mirando con las Escrituras, que dice que iban a cesar, ¿cuál era el propósito de que el Espíritu Santo se tenía que transformar en lenguas? ¿Cuál era el propósito? En Hechos 2, ¿qué estaban celebrando? es edificar. No, acuérdense, ¿estaban celebrando qué? La fiesta del Pentecostés. ¿De dónde estaban viniendo los judíos? De todas partes del mundo. Ok, ahí eran, acuérdense,
Antes no creían en Cristo, no lo aceptaron como Mesías. La razón que el Espíritu Santo se tuvo que manifestar en lenguas Sí. era para alcanzar a todos y introducir a Cristo. Ajá. Por eso era necesario. ¿Por qué? Por ejemplo, yo hablo inglés. El Espíritu Santo no tuvo que hacer algo increíble en mí para hablar en lenguas. Ya tenemos internet, tenemos traducciones. El Espíritu Santo era necesario moverse en ese tiempo por esa razón. Porque había judíos que no iban a entender el mensaje de Pablo, de los discípulos de Pedro, de Cristo, para que lleguen a los pies de Cristo. Por eso es que Pablo dijo, cesarán las lenguas. Hoy en día no es necesario que el Espíritu Santo se manifieste de esa forma. Sí es necesario porque no es la única parte donde habla la Biblia sobre las lenguas. Es cierto que dice cesarán, pero está refiriéndose a un futuro. Y no creemos que el futuro haya llegado. ¿Por qué? Porque también la Biblia habla del que no solamente de lenguas terrenales, Ahí va. sino Sí, de lenguas... Angelicales. Le voy a decir con la Biblia. A ver. Aquí está. Le voy a decir por qué si es necesario que ¿En dónde está para leerlo con ahí usted? mismo en Corintios 14, primero. Le voy a decir por qué si es necesario hablar en lenguas. Okay. Ahí va. En la ley está escrito, hablando de la ley, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando habla alguien en lenguas y se interpreta, es un mensaje de parte de Dios para la persona. ¿Para quién primeramente? Para el incrédulo. Y las profecías, pues dijo Pablo, yo veo que muchos hablan lenguas, pues yo les recomiendo mejor un ministerio mejor. Busquen el don de la profecía. Claro. Es para la iglesia, pues para la iglesia. Vuelvo a lo mismo. En este tiempo Ajá. estaban judíos de todo el mundo. Era necesario. Porque todavía estamos hablando en este tiempo donde Pablo está escribiendo esto. Todavía es necesario porque Ahorita todavía ya. hay judíos y hay otras lenguas. Y se puede dar el caso que llegue una persona que no entienda español y se le puede predicar en lenguas. Puede que el Espíritu Santo le hable Y ha habido, a esa lengua. Y le voy a decir una cosa, ha habido porque en Tijuana, yo estaba allá para el lado de Tecate, Ajá. antes que me enviaran para acá. Y estando ahí, llegó una hermana que no hablaba, pues nunca en su vida había hablado inglés. Y empezó a hablar en lenguas, y yo entiendo inglés. Y entendí todo lo que estaba diciendo. Y estaba hablando en inglés, estaba predicándole a las visitas que estaban allí en ese día. Quiere decir que eso tiene cumplimiento todavía ahorita. No ha cesado. Hay unos hermanos que estaban en Tijuana, llegaron a una comunidad de chinos. Ajá. Y no había quien hablara chino. Y el hermano dijo, pues vamos orándole a Dios, porque la Biblia dice que en aquel tiempo vinieron parte de todo el mundo ahí al día del Pentecostés en Jerusalén. Ajá. Y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en los idiomas que no conocían. Y empezaron a orar los hermanos y les predicaban en chino a estas personas. O sea, nosotros creemos porque tenemos, no porque se nos ocurra creer, sino que tenemos historia y tenemos hechos que se ha sucedido, la interpretación de las nuevas lenguas. Le voy a decir algo Sí. de las lenguas. Ajá. En 1906, the Azusa Street Revival, eso se llama glosolalia. Ustedes lo pueden buscar, glosolalia. En Topeka, Kansas. 1906, en Azusa, En Azusa, en así, ok. eso es donde sucedió. Supuestamente el Espíritu Santo se derramó. 1906. ¿Por qué es de que desde Pablo hasta 1906 es cuando se manifestó el Espíritu Santo en lenguas? No se manifestó aquí. Aquí llegó. O sea, pero ¿qué pasó? Los Dice, Ángeles. ¿qué pasó? Dice, no, yo sé que desde estoy hablando de 1906 hasta ahorita, hasta la actualidad donde estamos viviendo, donde se derrama el Espíritu Santo con ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en 1906? Antes nadie sabía nada de lenguas, nadie sabía nada. Esto es 100% verificado. ¿Qué es lo que pasó? No dice que antes no se hablaba en lengua. Sí, Sí ha habido siempre, mira, en Isaías dice el Señor, dice, no, he aquí mi siervo yo le sustenté, mi escogido en quien mi alma se deleita, no gritará ni alzará su voz en las calles, dice, sino más bien con su justicia traerá juicio a las naciones, dice, y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Las lenguas siempre han existido, lo que pasa que ha habido grupos rezagados,
siempre, si no hubiera sido así, Jesús no lo hubiera dicho, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No, ¿para qué Pablo seguía insistiendo en que la gente recibiera el Espíritu Santo? Si ahí en ese momento no le iban a predicar a nadie, era para que ellos recibieran poder, para que pudieran predicar el Evangelio, para poder contrarrestar los dardos del enemigo, para que el Señor te empodere con su gracia y su poder, para que puedas luchar contra la adversidad, porque no tenemos lucha contra ni nosotros mismos. Claro, no. Debemos de vernos como amar a tu prójimo como a ti como mismo. A ti mismo, exactamente. Por eso digo, en estos dos mandamientos, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Se cumple toda la ley y los profetas. Toda la ley. O sea, que eso quiere decir, eso no, porque mucha gente no entiende Mateo 22. Ajá. Ellos creen que nomás tienes que hacer esos dos mandamientos. No. Tienes que hacer todos los mandamientos. Y ya no dieron. En Romanos, en Pablo lo explica en Romanos. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero, ok, entendí, muchas gracias por eso. Usted mencionó el Espíritu Santo. ¿Puedo añadir algo? Es que no. Fue interrumpido. Dile al pastor. Iba a la mitad. ¿Sí puedo? Sí. Lo que pasa sobre las lenguas a nosotros hoy como pueblo de Dios, porque yo entiendo todo lo que fue en el día de Pentecostés, en el propósito. Claro que las lenguas son con propósito. Claro. No hay derramamiento de lenguas si no hay propósito. Por eso lo que mencionaba el pastor, lo que mencionaba usted, donde Pablo dice que si no hay intérprete es mejor que haya profecía, o sea, nos referimos a la predicación de la palabra para que los que no conocen entiendan. Pero también dice la palabra de Dios que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, nosotros como hijos de Dios creemos que Dios es el Espíritu Santo y que a través del don de hablar en lenguas, nuestro ser es edificado. Es el derramamiento del Espíritu Santo, esa conexión que hay entre nosotros y el Señor, nuestro ser es edificado. Por eso dice, también parte de ese texto dice, el que habla en lenguas pida en oración que sean interpretadas, pero hay veces que no las podemos ni interpretar, pero también la Biblia dice que a veces clamamos con sonidos indecibles al Señor, o sea que nosotros expresamos y esa lengua es únicamente entre Dios y uno. Por eso decía yo, no todas las lenguas son terrenales. No son para predicar el Evangelio. Ajá, no todas las Mire, lenguas son para lo que dice predicar. usted aquí está, mire. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y nunca se han prohibido las lenguas. O sea, siempre el Señor no está en contra de eso y no han cesado, porque dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, no todo el tiempo las lenguas son para interpretarse. Entonces usted dice que van a cesar hasta que venga Cristo por la Hasta iglesia. que no Hasta vayamos que ya a no cumplir. quede iglesia. Hasta que ya no esté la iglesia. Hasta que ya no estemos Ahora, aquí. ¿quién es la iglesia? Pues nosotros, los lavados por la sangre del Cordero. Give me the church, actually. La iglesia son las 12 tribus de la nación de Israel. Esa es la iglesia. Y lo voy a comprobar con las escrituras. Este es el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Moisés, ¿quién estuvo con Moisés? Las 12 tribus, ¿verdad? Nadie más, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que no eran las otras naciones? No. Ajá, sigue leyendo. Profeta nos levantará el Señor nuestro Dios de entre nuestros hermanos, como a mí, a él oirás. Léelo de principio. Versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. When he was in the church. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. ¿En la qué? En la congregación. ¿Qué es congregación? Otra palabra para congregación. Una reunión, no necesariamente No, iglesia. iglesia. Pero no Una necesariamente. congregación significa iglesia. Congregarse, si tú lo buscas en el diccionario, te puede dar que es una reunión de gente, es un grupo. Cualquier lugar se Similar, puede ¿sabes? congregar. Sale similar iglesia. Porque hay si tú lo somos una buscas. congregación Si también, tú lo buscas. porque es un grupo de gente reunida. Sí, pero esa es la verdadera iglesia. Pero Pablo Por eso, mira, Mateo 1:21. Mira, por eso Cristo dijo eso. Mire. Es que vamos, como dice en Isaías 28, vamos a leer precepto sobre precepto, renglón tras renglón. Un poquito aquí, un Esa no poquito es la allá. iglesia de la que está hablando, porque si sigues adelante ahí donde estaba diciendo, Ajá. a este oiréis. Ajá. Sigue leyendo donde estaba leyendo. Regrésate, vamos a terminar. A este oiréis. Ajá. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai.
y con nuestros padres, ¿Contra quién? nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, nuestros padres. ¿Le? y que recibió palabras de vida que darnos. Que darnos es posesivo. Darnos, entonces ¿de quién está refiriendo? ¿Usted quería leer más? Es Una pregunta que yo tengo una duda. Espera, ¿Ustedes no ¿qué son dice? iglesia? Permítame, Sígale. Sígale. quiero que usted me explique. ¿Quién son los nos? Que dijo que nos. Es algo posesivo. Ellos, ¿Quién son quién? los judíos. Las 12 tribus, ¿verdad? Ajá. Ok. No está hablando de nosotros. Exactamente. La Está- iglesia verdadera somos nosotros. Sí. Nosotros. Que son- No los judíos. Ahorita los judíos no son iglesia. Hay hermanos judíos que son iglesia porque se arrepintieron y cayeron en el nombre de Jesucristo y se bautizaron. ¿Dónde cambió la iglesia de entonces ahorita a los no En judíos? los apóstoles. Porque el Señor les dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Pero dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra que somos nosotros. Ahí le va. Le voy a decir por qué la iglesia no nomás son del pueblo que descienden de la raza Ahí nació la israelita. iglesia, Mira, ahí de le los va. judíos. Dice, Pablo, estando en Romanos, le manda a decir a Tesalónica, salúdame también a las iglesias que están en tu casa, a la iglesia que está en tu casa. En Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. O sea, Pero acuérdese. y estos eran gentiles, no eran No. Las iglesias, los que iban evangelizando, por ejemplo, en el pueblo de Éfeso, ¿Pero por qué estaban en Asia? ¿Por qué estaban en Éfeso, en Filadelfia? Mira, dame Santiago 1 y 1. Aquí se va a explicar todo. Ok. Tenemos que entender, miramos nombres como Asia, Esmirna, Filadelfia, miramos nombres que creemos que son de las otras naciones. No entendemos. Pero mira Santiago, mira lo poderoso de Santiago. Capítulo 1, versículo 1, lee eso. Ese es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Ahí viene el punto. a las 12 tribus, ¿No dice a todo el mundo? a las 12 tribus ¿Que están dónde? que están en la dispersión, salud. Por eso, usted lee Asia, creemos que son para los chinitos. No, está hablando de los israelitas en la dispersión. Por eso es de que estamos enseñando quién son las 12 tribus que estaban esparcidas. What is a nation? Nation is men leading by example.